Este conflicto podría inclinar la balanza a la participación de Teherán. Lo hablamos con mi siguiente invitado. Le doy la bienvenida ahora a Luis Alberto Villamarín, teniente coronel retirado del ejército colombiano, a quien veíamos también en el informe de mi colega Miguel Ángel Antoñazas. Muy buenas noches. Buenas noches, Ana María. Como siempre, muy honrado con su invitación. Bueno, coronel, los drones han jugado un papel significativo desde que Rusia comenzó su invasión a gran escala en Ucrania, pero su uso se ha ido incrementando este verano, esto según Washington y Kiev, que fue cuando Moscú realizó la adquisición de estos drones iraníes. ¿Es esto un indicativo de que Rusia está viendo decrecer su arsenal armamentístico muy rápido, en especial sus armas de precisión guiadas? Pues esa es la coincidencia que tienen la mayoría de los analistas europeos, que sí hay una clara demostración que Rusia ha perdido la capacidad de fabricación, de producción, y sobre todo que tiene una gran limitación, que es que los chips, o sea, los elementos técnicos que le dan la facilidad de la guianza de los misiles y de los equipos drones y de los reconocimientos aéreos, no los produce Rusia. Y con todas las sanciones que le ha impuesto Occidente, le han impedido el acceso a esa tecnología. Entonces pueden fabricar completamente lo que es el arma, lo que es el cohete, lo que es el avión. Pero esa pieza electrónica o esas piezas electrónicas tan especializadas que necesitan para guiarlos no las poseen, y ahí está la dificultad. Hace unos meses se especulaba sobre cómo el uso de estos drones como armas convencionales en un conflicto bélico podría ser relevante en lugar de ser utilizados en operaciones en la lucha antiterrorista. ¿Su uso en semanas recientes cree usted que ha puesto fin a este debate? No, no lo pone porque al fin y al cabo es un nuevo sistema de guerra que se está implantando en la guerra de Ucrania, más o menos trasladando la experiencia de Israel en las guerras contra el terrorismo y las guerras del 67 y el 73, donde recurrieron a este tipo de medidas y de mecanismos de combinar las dos formas, la guerra convencional y la no convencional, y que algunos la llaman la guerra híbrida, porque utiliza medios técnicos, medios de guerra irregular y medios de guerra convencional. Pero digamos que es un paréntesis más y que seguirá siendo útil en ambos casos. Todos sabemos que Irán cuenta en su arsenal con armamento más peligroso, como son los misiles balísticos. ¿Cree usted que Rusia puede llegar a utilizarlos en este conflicto? ¿Y con qué capacidad cuenta de defensa Ucrania de estos misiles balísticos? ¿Supondría un nivel de complejidad el uso de estos misiles? Sí lo supondría, Ana María. Ya inclusive Rusia ha utilizado algunos. Se dice por parte de la inteligencia ucraniana que hay unas naves en el Mar Negro que poseen 16 en total de estos misiles, que ya inclusive Rusia ha disparado uno, reitero. Y claro, si Irán le suministra a Rusia este tipo de armamento, pues va a afectarlo mucho, y hasta donde tenemos información no hay todavía los suficientes equipos en las defensas ucranianas para contrarrestar estos ataques. La forma más práctica sería localizarlos y destruirlos en tierra o donde están ubicados, pero eso ya implicaría meterse a terreno ruso y ampliar tanto la cobertura de la guerra como los participantes. Muchos nos preguntamos a qué se debe este acercamiento entre Moscú y Teherán. ¿Se debe más que afinidades ideológicas? ¿Estaría impulsado quizá por las circunstancias del momento, porque son dos países aislados, asediados por sanciones de la comunidad internacional? En el caso de Irán, con un descontento social en las calles tras la muerte de una joven de 22 años a manos de la policía moral. ¿En qué coinciden Teherán y Moscú? Uy, Ana María, esto es largo. Coinciden por lo menos en 7 puntos de conveniencia mutua, más no en que tengan la intención de ser unos aliados, porque tienen algunas divergencias ideológicas y políticas desde la Guerra Fría, cuando Rusia pretendía tomar el control de todo el Golfo Pérsico y el Medio Oriente. Pero tienen, por ejemplo, la intención o la necesidad que tiene Irán de evitar que Azerbaiyán y Turquía se unan, porque hay intereses sobre sus fronteras. También la necesidad
que tienen de que el arco chiita que pretende formar Irán sobre el Mediterráneo en territorio sirio y libanés se mantenga, y para eso es esencial tener el apoyo de Rusia. Pero también necesita tener un apoyo de inteligencia y de tecnología que tiene Rusia y que no lo tiene Irán para el mismo sector y para extender su proyecto geopolítico. De igual manera, porque lo que usted mencionaba de esa protesta interna que tiene en este momento Irán, si no encuentra un respaldo internacional de un país con poder de veto en la ONU, se le puede complicar más. Y así la lista es larga y son muchos los intereses, pero hay uno fundamental, que parece ser que por debajo de la mesa dice, bueno, nosotros les suministramos esta tecnología que tenemos, pero ustedes nos ayudan a completar el proceso de armas nucleares que se está desarrollando. Entonces hay un montón de intereses contrapuestos, pero que es por mutua conveniencia. Lo mencionaba mi compañero Miguel Ángel Antoñanzas en su informe. Israel, usted también lo ha mencionado. De todos es sabido que Israel e Irán son enemigos y que Israel hasta el momento se ha negado a entregar armamento a Ucrania en un esfuerzo por mantener sus relaciones con Moscú. ¿Este acercamiento entre Moscú y Teherán podría cambiar de alguna forma la posición de Israel sobre entregar a Ucrania armamento de defensa aéreo? Podría más bien motivar, Ana María, que seguramente está planeado y lo sabe Irán y lo sabe Israel, es alguna incursión de esas especiales que hace Israel sobre las fábricas de drones, sobre las fábricas de misiles y destruírselos en tierra. Podría atacar, por ejemplo, los buques que transporten ese tipo de material desde Irán hasta Rusia en pleno mar. Podría ordenar asesinatos selectivos de quienes los fabrican. Es decir, de la inteligencia israelí se puede esperar muchísimas acciones de alta calidad sorpresiva y desde luego siempre lo negarán. Y también estas implicaciones, ¿qué implicaciones puede tener para el acuerdo nuclear entre la comunidad internacional y Teherán el uso de estos drones, este acercamiento de nuevo entre Moscú y Teherán? Por ejemplo, ¿puede haber más sanciones económicas? Pues ya la Unión Europea anunció hoy claramente que va a aplicarle más sanciones económicas e inclusive mencionó a 5 personas de Irán y a 13 empresas, incluida la que fabrica los drones. Pero también se debe esperar que Irán reaccione con la presión que tiene con el petróleo y con la búsqueda de presionar desde Qatar para que Europa se vea afectada ahora que necesita el petróleo. Entonces esto es un juego geopolítico en el cual corren muchos intereses y hay muchos peligros de que degenere en algo peor. Y respecto al acuerdo, es que el acuerdo está casi muerto desde que Trump retiró a Estados Unidos. Ya para terminar y muy brevemente, el rápido incremento en el número y tipos de drones no tripulados que estamos viendo están siendo utilizados en Ucrania es quizá también un indicativo de que en conflictos futuros este tipo de armamentos de menor costo se van a convertir en una especie de munición básica. ¿Qué opina? Sí, Ana María, es cierto, ya están convertidos y esto se viene utilizando con diferentes usos, tanto por las fuerzas regulares como las irregulares, porque las batallas que hubo en Irak y Siria durante la existencia del Estado Islámico utilizaron muchos drones de fabricación inclusive muy casera, pero que los empleaban para atacar a las fuerzas iraquíes o las estadounidenses. Y en Afganistán y en Pakistán inclusive se han utilizado contra el terrorismo y en el África ni se diga. O sea que esto viene usándose mucho y se va a seguir empleando con mayor intensidad. Pues le quiero agradecer que haya estado aquí con nosotros en Conclusiones. Luis Alberto Villamarín, teniente coronel retirado del Ejército Colombiano. Como siempre, un placer. Muy buenas noches. Buenas noches, Ana María, y muchísimas gracias por la invitación de nuevo. Nosotros hacemos una breve pausa, ya regresamos.